Muy buenos días a todos. Mi nombre es Frisa Mora y mis compañeros son José Carrillo y Hugo Sánchez. El tema del que estaremos hablando en este video es sobre la educación de la mujer. Para comenzar, la educación de la mujer en el siglo XIX se enfrentaba a notables restricciones impuestas por las normas sociales y culturales de la época, las cuales imponían principalmente a las mujeres a roles de esposa y madre, inicialmente concebida como una forma de mejorar su rol en la sociedad y la familia. La educación se centraba en la preparación para la maternidad, más que en el desarrollo personal de las mujeres. Como menciona Ballarín, las políticas educativas centralistas promovían escuelas de convento para niños, controladas por la Iglesia, que reforzaban roles de género tradicionales y limitaban la autonomía y libertad de las mujeres en su desarrollo educativo y social. Según los textos de Ballarín y Cruz, la situación de la educación de la mujer en la época abordada fue compleja y variada. En el siglo XIX, en España, se reconoció cada vez más la importancia de la educación para la emancipación de la mujer. Sin embargo, esta conciencia llegó más tarde que en otros países europeos. La educación se consideraba crucial para romper con el sometimiento y la ignorancia que mantenían a la mujer en roles tradicionales. Sin embargo, la realidad era que las oportunidades educativas eran limitadas, especialmente para las mujeres de clases populares. Mientras que las mujeres de la nobleza tenían acceso a cierta educación, las de sectores sociales más bajos enfrentaban enormes barreras para obtener instrucción formal. La educación femenina estaba sujeta a diferentes enfoques y concepciones, desde la exclusión de las aulas hasta la educación considerada incompleta o parcial. A lo largo de los siglos, surgieron voces en favor y en contra de la educación de las mujeres, reflejando una lucha por los derechos y oportunidades educativas equitativas. A pesar de los avances en algunas esferas, como la ilustración y el pensamiento progresista, la educación femenina seguía siendo relegada en gran medida al matrimonio, la procreación y el cuidado de los hijos. Sin embargo, hubo figuras destacadas que abogaron por la educación de las mujeres y defendieron su derecho a recibir una instrucción completa y equitativa. En resumen, la situación de la educación de la mujer en esa época era una mezcla de limitaciones estructurales, prejuicios arraigados y avances incipientes hacia una mayor igualdad de oportunidades educativas. Uno de los movimientos más conocidos es el sufragista, cuyo objetivo principal era el derecho al voto. Su influencia se extendió a otros ámbitos, incluida la educación. Las sufragistas abogaron por una mayor educación para las mujeres, incluido el acceso a la educación superior, lo que eventualmente contribuyó al avance de la educación femenina. Este movimiento se forma a causa de que las mujeres comenzaron a exigir derechos civiles que estaban reservados exclusivamente para los hombres en la mayoría de los países. Según Saloma, la diferencia entre sexos trasciende la esfera de lo ético y de lo anímico. Las desigualdades de origen irán acentuando en la medida de que los niños crezcan haciéndolos aptos para desempeñar sus respectivos roles en la vida. Asimismo, Hernández señala que debía constituirse una educación diferenciada del hombre, puesto que en él se contemplaba un postulado optimista y de fe en la perfectibilidad de la naturaleza humana. Por otro lado, está el movimiento de educación femenina, que nació de un esfuerzo político y social, cuyo objetivo era mejorar la educación de las mujeres en todos los niveles e influyeron mucho en la creación de instituciones educativas específicamente para mujeres. Según Saloma, en el contexto de la sociedad porfirista, que mantenía una ideología conservadora, las mujeres estaban mayormente limitadas al ámbito doméstico. Querían que su principal función fuera cuidar del hogar y de la familia, siguiendo las normas tradicionales de género impuestas por esta época. Sin embargo, esta realidad contrastaba con la situación económica de muchas familias, donde la necesidad de muchos ingresos adicionales era urgente. Muchas mujeres se vieron obligadas a buscar trabajo fuera del hogar para contribuir al sustento familiar. Por ejemplo, las cigarreras, quienes, a pesar de las restricciones impuestas por las normas de género, se incorporaron al sector trabajador. Aunque esta participación en el mercado laboral era vista con desaprobación por quienes apoyaban rigurosamente a las normas tradicionales de género y a la ideología conservadora predominante en la sociedad porfirista. A pesar de su contribución al trabajo asalariado, las mujeres enfrentaban condiciones laborales inestables y una remuneración insuficiente. Hemos escogido una noticia para relacionarla con nuestro tema, la cual se titula Igualdad de género. La meta es que la educación no sea privilegio solo de algunos, del periódico El Comercio. Esta noticia trata sobre la situación de desigualdad de género en el Perú, específicamente en el ámbito educativo,
En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, se menciona que, a pesar de los esfuerzos realizados en el país, aún existen desafíos significativos en términos de igualdad de género. El artículo destaca el quinto ODS, que se centra en la igualdad de género y cómo la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades existentes en este ámbito. Se menciona la importancia de colocar el tema de la igualdad de género en el centro de los esfuerzos de recuperación. Se señala que la desigualdad de género se hace especialmente evidente en el ámbito educativo, donde la tasa de analfabetismo es significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres. En resumen, la noticia aborda la persistente desigualdad de género en el Perú, especialmente en el ámbito educativo, y destaca la necesidad de tomar medidas concretas para abordar este problema y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, la relación que hay entre esta noticia y el tema que estamos abordando radica en la continuación de patrones históricos de discriminación y desigualdad de género en el acceso a la educación y en otros aspectos de la sociedad. Durante el siglo XIX, la educación de la mujer era limitada y en muchos casos se centraba en habilidades consideradas apropiadas para su rol doméstico, relegándolas a un papel secundario en la sociedad. Esta falta de acceso a una educación integral y de calidad para las mujeres perpetuaba estereotipos de género y contribuía a la desigualdad en el ámbito educativo y en la sociedad en general. En la noticia que elegimos, se evidencia cómo persisten las diferencias de género en el acceso a la educación en el Perú, con tasas más altas de analfabetismo entre mujeres y brechas en la asistencia escolar entre niñas y niños. Estas diferencias reflejan una continuidad en la lucha por la igualdad de género en la educación, que tiene sus raíces en el pasado histórico, como en el siglo XIX. En conclusión, la relación entre la educación de la mujer en el siglo XIX y la noticia actual sobre desigualdad de género en la educación en el Perú reside en la persistencia de patrones históricos de discriminación y desigualdad de género que continúan afectando el acceso y la calidad de la educación para las mujeres en la sociedad contemporánea. En conclusión, la educación femenina en el siglo XIX enfrentaba restricciones y centraba a las mujeres para la maternidad, más que en su desarrollo personal. Las políticas educativas promovían escuelas de convento controladas por la Iglesia. Tiempo después se buscó limitar el poder de la influencia de la Iglesia sobre la mujer, razón por la cual se propende una educación laica, según Suárez. Actualmente se refleja el mismo problema por el cual lucharon las mujeres hace 2 siglos atrás. El analfabetismo es más común entre ellas debido a los estereotipos de género que les relegan el rol de cuidadoras mientras se espera que los hombres sean profesionales.